Tu mente no descansa. No en el sentido clínico de un trastorno diagnosticable. No con la dramaturgia visible de alguien que claramente está sufriendo, sino con esa forma particular de agotamiento que solo conocen los que piensan demasiado profundo. El ruido constante que existe incluso en el silencio. La tormenta que no necesita viento para existir. Te dices a ti mismo que te relajes, que estés presente, que pares. Y la mente continúa, disecciona conversaciones que ocurrieron hace 3 años, construye escenarios de futuros que nunca van a suceder. Encuentra el subtexto en una frase que el que la dijo ni siquiera recuerda haber pronunciado. Y en el momento en que logras aquietarla por un instante, empieza a analizar el hecho de que está quieta, piensas, y luego piensas que estás pensando. Este no es un defecto de diseño, es el resultado predecible de un sistema nervioso que fue entrenado para sobrevivir a través de la comprensión y que nunca recibió permiso para dejar de hacerlo. Lo que analizaremos hoy no es un catálogo de rasgos de personalidad para consumo de redes sociales, es la disección clínica de uno de los patrones psicológicos más complejos y menos comprendidos que documenta la neurociencia contemporánea, la mente que construyó el pensamiento como armadura y que ahora no puede quitársela. Capítulo 1. El origen. Cuando pensar era sobrevivir. Siempre comienza en silencio. Un niño pequeño en una habitación con poca luz, sentado en el suelo, observando. Hay voces detrás de una puerta cerrada. No entiende las palabras, pero su sistema nervioso procesa algo que las palabras no alcanzan a transmitir. La tensión en el tono, el peso en las pausas, la temperatura emocional del ambiente antes de que nadie haya dicho nada definitivo. Antes de que este niño pueda nombrar una sola emoción con precisión, ya puede leerlas con una exactitud que los adultos que lo rodean no tienen sobre sí mismos. Y aprende algo que quedará grabado en la arquitectura más profunda de su sistema nervioso. Si puedo entender lo que está ocurriendo, puedo anticiparlo. Si puedo anticiparlo, puedo estar preparado. Si estoy preparado, estaré a salvo. La psicología del desarrollo llama a esto hipervigilancia, no como patología inicial, sino como estrategia de supervivencia. El cerebro, todavía en formación, todavía con la plasticidad que le permite adaptarse a casi cualquier entorno, hace exactamente lo que fue diseñado para hacer bajo condiciones de incertidumbre emocional crónica. Se convierte en un radar. Se estira para predecir estados de ánimo, calibra los cambios de tono con la precisión de un instrumento, detecta la señal más leve que precede a la tormenta antes de que nadie más la haya percibido, y cada vez que esa detección resulta útil, cada vez que anticipar el peligro evita el impacto, el sistema nervioso registra el proceso como exitoso y lo consolida como protocolo. El pensamiento profundo no nació como inteligencia, nació como instinto. La teoría del apego explica este mecanismo con una claridad que incomoda. Cuando el amor seguro está ausente, cuando la presencia de los adultos que deben proteger es impredecible, intermitente o condicionada, el cerebro del niño llena los vacíos con análisis. Los silencios de los padres se convierten en puzzles que hay que resolver. Sus estados de ánimo se transforman en datos que hay que procesar. Sus inconsistencias se vuelven patrones que hay que descifrar, porque el sistema nervioso que intenta sobrevivir en la incertidumbre emocional aprende que la comprensión es control y el control es seguridad. Este niño crece y la capacidad que una vez lo protegió se convierte en la prisión que lo atrapa. Capítulo 2. La arquitectura adulta del pensador atrapado. En algún punto el niño que observaba en silencio se convierte en un adulto que no puede dejar de analizar. Y el entorno lo premia por ello. Eres el que entiende lo que los demás no pueden articular.
el que encuentra la lección en el fracaso cuando todos los demás solo ven el daño, el que convierte el caos en lenguaje comprensible. Las personas vienen a ti cuando necesitan que alguien entienda algo que ellas mismas no pueden procesar, pero debajo de esa claridad que tanto admiran, hay un agotamiento que nadie ve, porque cuando alguien te hace daño, no te permites sentir la rabia en términos simples, la analizas, trazas el comportamiento del otro hasta su trauma de infancia, hasta sus miedos, hasta sus inseguridades estructurales. Te dices que entiendes y que por tanto no deberías sentir dolor, pero lo sientes, solo que no te permites admitirlo. La inteligencia emocional, llevada a este extremo, se convierte en un mecanismo de evasión sofisticado. La empatía que una vez fue tu fortaleza empieza a separarte de los demás en lugar de conectarte. Control al caos impredecible de simplemente experimentar. La neurociencia ha documentado este patrón con precisión. Los individuos con pensamiento profundo crónico muestran hiperactividad en el córtex prefrontal, el centro de razonamiento del cerebro, y actividad reducida en el sistema límbico, que regula la respuesta emocional espontánea. En términos operativos, piensan para sobrevivir, pero al hacerlo olvidan cómo vivir. Comprendes la mecánica del amor y aún así te sientes amado de forma insuficiente. Estudias la naturaleza de la felicidad y aún así no puedes habitarla. El laberinto del pensamiento te mantiene a salvo de la imprevisibilidad ajena, pero también te mantiene encerrado dentro de ti mismo. Capítulo 3. La neurociencia del sistema que nunca se apaga. Tu mente no es caótica, es hiperactiva. Y hay una diferencia clínica fundamental entre ambas. La neurociencia identifica lo que se conoce como la red neuronal por defecto, el conjunto de regiones cerebrales responsables de la autorreflexión, la imaginación y la construcción de significado. Para la mayoría de los individuos, esta red reduce su actividad cuando el sujeto está en reposo. Es el mecanismo que permite que el cerebro descanse cuando no hay una tarea específica que ejecutar. Para el pensador profundo, esta red nunca se apaga, no como elección, no como hábito modificable con suficiente fuerza de voluntad. Como diseño neurológico, consolidado a través de años de práctica de supervivencia, la red por defecto itera. Refleja, revisita, reproduce, conecta un pensamiento con 10 otros que llevan a 10 más. Construye escenarios posibles con la sistematicidad de un arquitecto que no puede parar de diseñar aunque ya sea medianoche y nadie haya pedido más planos. Los estudios sobre individuos con alta apertura a la experiencia, uno de los 5 grandes rasgos de personalidad, muestran mayor conectividad entre las regiones cerebrales que gestionan la memoria, la imaginación y el procesamiento emocional. El cerebro no es lineal. Es una red donde cada nodo está conectado con múltiples otros. Cada pensamiento activa cadenas de asociaciones que el pensador promedio no experimenta. Esto produce algo extraordinario en términos de capacidad creativa y analítica, y algo devastador en términos de costo energético, porque las mismas puertas de percepción que permiten ver lo que otros no ven también dejan entrar todo lo que otros no sienten. La alegría ajena, el dolor ajeno, la tensión que nadie más ha detectado en la sala, el miedo no dicho detrás de la risa de alguien en quien otros no reparan. La investigación sobre la actividad de las neuronas espejo muestra que los individuos con mayor empatía estructural internalizan el estado emocional ajeno de forma casi automática, no como decisión consciente, como procesamiento involuntario. El resultado es que su ancho de banda emocional está constantemente ocupado. Viven con un ruido de fondo que nunca desaparece. Capítulo 4. La oscuridad específica del pensador profundo.
Existe un momento que nadie describe con precisión suficiente en los análisis convencionales de este patrón. El momento en que la mente se vuelve contra sí misma. No llega anunciado. Se instala gradualmente en el espacio entre la reflexión y la obsesión. Lo que en algún momento se sintió como sabiduría empieza a sentirse como peso. El pensamiento que antes producía claridad ahora produce más preguntas que no llevan a ninguna respuesta. Cada conclusión colapsa en una nueva incertidumbre. Cada respuesta abre una puerta hacia otra pregunta que tampoco tiene respuesta. Jung llamó a esto el territorio de la sombra, las partes no reconocidas del yo que crecen más fuertes cuanto más activamente intentamos suprimirlas. Para el pensador profundo, la sombra es el pensamiento mismo, la misma brillantez que ofreció refugio, ahora se contrae alrededor de la mente como una estructura que no puede abandonarse. La ciencia cognitiva describe este fenómeno con el término parálisis por análisis, el efecto de congelamiento que ocurre cuando la mente espiral hacia posibilidades infinitas sin poder comprometerse con ninguna. No por indecisión de carácter, por exceso de procesamiento en un sistema diseñado para evaluar todo antes de actuar. Y hay algo más oscuro todavía. El individuo que construyó el pensamiento como armadura tiene una dificultad específica para tolerar el silencio, no el silencio externo, el silencio interno, porque en ese silencio está todo lo que el pensamiento fue construido para no tener que sentir. Las pérdidas que nunca se procesaron emocionalmente porque se analizaron antes de poder doler de verdad. Los duelos que se convirtieron en reflexiones filosóficas antes de convertirse en llanto. Las necesidades que se intelectualizaron antes de poder ser simplemente admitidas. No puedes parar de pensar no porque ames el conocimiento. Puedes parar de pensar porque temes lo que el silencio revelaría. Y temes que sin el pensamiento tendrías que finalmente sentir. Capítulo 5. El exilio en el mundo contemporáneo. El pensador profundo enfrenta una incompatibilidad estructural con el ecosistema cultural en que opera. El mundo contemporáneo no está construido para las mentes que necesitan tiempo. Todo es urgente, todo es instantáneo. Los algoritmos han entrenado la atención humana para responder en ciclos de segundos. La fragmentación de la concentración no es un efecto secundario accidental del entorno digital. Es el diseño funcional de sistemas construidos para maximizar el tiempo de exposición a través de la estimulación de la novedad constante. Para el pensador profundo, este entorno no es solo incómodo, es una forma de violencia cognitiva silenciosa. Su mente necesita tiempo para completar los ciclos de procesamiento que producen comprensión real. Necesita la posibilidad de sostener un pensamiento complejo durante el periodo suficiente para que revele sus capas más profundas. Necesita el silencio que permite que las ideas sedimenten antes de ser reemplazadas por la siguiente estimulación. Y el mundo le niega sistemáticamente todas estas condiciones. El resultado que los psicólogos denominan sobrecarga cognitiva no es el agotamiento de hacer demasiado. Es el agotamiento de un sistema de procesamiento de alta densidad operando en un entorno diseñado para la superficialidad acelerada. El pensador profundo aprende a esconder su profundidad porque descubre que hace incómodos a los demás, suaviza sus opiniones, diluye sus pensamientos, ríe ante comentarios que no le generan ninguna respuesta genuina. Todo para parecer normal en una cultura que confunde la apatía con la madurez y la superficialidad con la estabilidad. Pero esa performance tiene un costo interno que se acumula, porque la profundidad que se suprime no desaparece, se comprime. Y esa compresión tiene una presión que el sistema eventualmente no puede sostener sin consecuencias. Capítulo 6. La fatiga del que todo lo siente. Existe un tipo de agotamiento que no aparece en ningún análisis de sangre. No proviene de correr ni de trabajar. Proviene de percibir, de sentir el peso de cada interacción
con una intensidad que los demás simplemente no experimentan, de caminar por el mundo con ojos que no pueden dejar de notar. La pareja que discute en voz baja en el café, el empleado que fuerza una sonrisa que no llega a los ojos, el amigo que dice estoy bien en un tono que tiembla levemente. Lo registras todo, lo absorbes todo, y mientras los demás siguen adelante, tú llevas los fragmentos a casa. Se quedan contigo, reverberando en tu mente como frases sin terminar. Los psicólogos denominan esto fatiga empática, el agotamiento emocional que produce la sensibilidad prolongada sin periodos de recuperación suficientes. Los mismos circuitos neurales que te hacen compasivo también inundan tu sistema con cortisol y adrenalina cuando están sobreestimulados. Tu cerebro, diseñado para la supervivencia, interpreta cada señal emocional intensa como una pequeña emergencia. El resultado es un estrés invisible, una tensión interna que no puedes nombrar con precisión. Funciones, sonríes, produces, pero por dentro algo siempre está ligeramente en guardia. Y cuando la conciencia se vuelve demasiado permeable, empiezas a sentirte responsable de cosas que van más allá de ti mismo, del dolor del mundo, de la fragilidad de los vínculos, de tu propia incapacidad de permanecer impermeable cuando la impermeabilidad sería más fácil. Tu empatía, que alguna vez fue luz, empieza a consumirte. Capítulo 7. El protocolo de recuperación. La soberanía cognitiva. La neuroplasticidad es el concepto que la neurociencia usa para describir la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones en respuesta a nuevas experiencias y nuevos patrones de atención. No es una metáfora motivacional, es un proceso biológico documentado que ocurre a cualquier edad bajo las condiciones correctas. Los mismos circuitos que construyeron el patrón de análisis crónico pueden, con el tiempo y con práctica deliberada, aprender a operar desde un estado diferente. No silencio, no ausencia de pensamiento. Algo más preciso y más difícil de alcanzar. Presencia, la capacidad de observar el pensamiento sin ser arrastrado por él, de ver la ola acercarse sin necesitar surfearla ni huir de ella, de reconocer el patrón sin identificarse con él como si fuera todo lo que eres. Jung llamó a este proceso individuación, el momento en que el individuo integra tanto la luz como la sombra y reconoce que nunca hubo nada contra lo que pelear. El momento en que la mente deja de ser el amo y acepta ser el instrumento. Paradójicamente, el camino hacia ese estado no pasa por pensar más profundamente sobre el problema del pensamiento excesivo. Pasa por aprender a habitar el cuerpo. La psicología denomina este proceso encarnación, el anclaje de la conciencia en la experiencia sensorial del momento presente, no como práctica espiritual abstracta, como recalibración neurológica concreta del sistema nervioso que ha vivido durante años en el futuro y en el pasado, olvidando que la vida solo ocurre aquí, la respiración, la textura de algo en tus manos, el sonido específico del ambiente en este momento, no como técnica de relajación, como recordatorio de que existe una dimensión de la experiencia que el pensamiento no puede procesar por ti. El objetivo no es silenciar la mente, es dejar de creer que cada pensamiento que produce requiere una respuesta inmediata, porque la mente que construyó el pensamiento como armadura puede aprender que ya no necesita estar en guardia permanente, que el peligro que una vez requirió esa vigilancia constante ya no está presente en la misma forma, que la inteligencia que desarrolló para sobrevivir puede ahora ser desplegada de forma selectiva, en lugar de operar como un sistema de alerta que nunca se apaga. Esta no es la pérdida de la profundidad, es su maduración. La verdadera inteligencia no está en el análisis infinito, está en saber cuándo parar de analizar y simplemente estar. La mente es un instrumento extraordinario,
pero un instrumento que se ha convertido en amo es una mente que ha olvidado para qué fue construida. Y el trabajo más sofisticado que puede hacer una mente profunda es aprender a descansar en la conciencia que existe por debajo de todos sus pensamientos. Esa quietud que no necesita entender nada para estar completa, que no necesita analizar nada para estar presente, que no necesita resolver nada para estar en paz. Nunca fuiste demasiado para este mundo. Solo estabas demasiado despierto en uno que prefiere el adormecimiento. Y la pregunta que queda no es cómo apagar la profundidad, es cómo aprender a habitarla sin que te consuma.